Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que aquí estamos, un sábado más, o un domingo más, según estén en Santo Domingo o en Nueva York, donde quiera que estén. Nuestro invitado de esta entrega, bueno, cuando yo lo conocí, hace 1000 años, yo pensé, caramba, él reúne casi todos los dones para ser un buen alcalde. Pero la vida tiene sus juegos, los azares de la vida, y aquello no pudo ser. Pero miren qué cosa, que ha terminado siendo un excelente legislador, es el presidente de la Cámara de Diputados y por consiguiente vicepresidente de la Asamblea Nacional. Por eso es todo un placer recibir esta noche a don Alfredo Pacheco. Bienvenido, mi señor, gracias, mis respetos, bienvenido. Gracias. Bueno. Teníamos esta cita pendiente. Sí. Pero yo soy paciente, poco a poco se logró, estamos aquí, además rendiendo cuentas, que por ahí yo quiero comenzar. Fue un acto muy bonito, pero sobre todo que yo vi que se mostraron cosas tangibles, datos verificables. Hablemos de esa rendición de cuentas. Primero, quiero decirle a los amables televidentes que cuando nosotros asumimos nueva vez la presidencia de la Cámara, nos comprometimos frente al país que íbamos a reducir considerablemente la mora legislativa, porque habían una gran cantidad de proyectos, y todavía quedan muchos, en el Congreso Nacional que lamentablemente no podían ser concretados. Y nosotros, desde el 16 de agosto del año 2020, comenzamos a imprimirle un dinamismo nuevo a la Cámara de Diputados, aprovechando las energías de una gran cantidad de legisladores y legisladoras jóvenes que están ahí, que tienen bríos, que quieren trabajar por el bien del país, y nos dedicamos a desempolvar todos esos proyectos. Muchos de ellos fueron polémicos, todavía están pendientes de conocimiento, como el Código Penal, que tú has visto la polémica que hemos tenido, pero sin embargo, hoy nosotros podemos exhibir una gran cantidad de proyectos. Y para que tú y los amables televidentes tengan una idea, yo decía en la rendición de cuentas que hice ante el país que el promedio de proyectos aprobados en la Cámara de Diputados en la década del año 2010 al 2020 fue de 322 proyectos, digo proyectos o asuntos, sí, porque en la Cámara, hago la aclaración, no solo aprobamos leyes, claro, aprobamos convenios, contratos, convenios internacionales, tratados diferentes de Estado a Estado. Son muchas las actividades que hacemos en la Cámara. Y a todos nosotros le llamamos asuntos aprobados. Sí. Los asuntos aprobados en la Cámara de Diputados a partir de nuestra gestión, ya te dije que 322 fue el promedio del año 2010 a 2020, 322 por año. El año antepasado, sí, nosotros aprobamos 600 y pico de proyectos, o sea, multiplicamos por 2 la productividad. Sin embargo, este año, ya con todo el dinamismo que nosotros hemos logrado obtener de parte de los legisladores, aprobamos 1900 y tanto, casi 2000 asuntos en la Cámara de Diputados. En un año legislativo, en 12 meses. En los 2 años que vamos a cumplir, estamos sobrepasando los 2500. O sea que si tú... Pero eso está en archivo, eso es demostrable. Claro, están ahí. Eso es multiplicar casi por 7. Por 5. Por 6. Por 6, por 3, 18. Por 6, sí. Oye. Por 6 la productividad de la labor. Entonces viene la pregunta, ¿cómo se logra eso? Multiplicando las horas de esfuerzo y de trabajo. El grito que yo tengo con los legisladores que dicen, wow, pero aquí sí se trabaja. Tanto nosotros como las diferentes comisiones, comenzamos de lunes a viernes, de 8 o 9 de la mañana
hasta entrada ya la noche. Tuve todas las comisiones fajadas, trabajando, haciendo su trabajo, consultando a los diferentes sectores, haciendo descensos, que es una modalidad que, que le hemos impreso ahora al Congreso Nacional. ¿Se hace con mucha frecuencia? Sí, claro. Por ejemplo, este año que termina hicimos 37 descensos, lo que te indica que tenemos de semana productiva casi uno por semana. Pero nosotros visitamos ahora que está de moda el tema de las mineras, las protestas y las quejas que dan las comunidades, las cárceles. ¿Y de dónde viene esta eficiencia? ¿Tiene que ver con la experiencia? Porque ya hace muchos años que ya Alfredo Pacheco está o como presidente o como simple diputado, pero ¿tiene que ver con esa experiencia o más que con eso, con el temperamento conciliador que uno sabe que tú... Yo diría que las dos cosas, porque la experiencia me llevaron a que cuando yo llegué al 16 de agosto, yo sabía lo que había que hacer. Y de inmediato comenzamos, por eso tú viste que ya en septiembre nosotros llevábamos ruido, porque nosotros nos juramentamos el 16 de agosto y metimos una gran cantidad de proyectos, y tú sabes por qué se paralizan la mayoría de los proyectos, o una gran parte de los proyectos, porque los proyectos, sobre todo las leyes, son controversiales. Son como la de extinción de dominio, o sea, son proyectos que generan muchas controversias. Tocan intereses. Y tocan intereses. Y entonces, por ejemplo, se generó un ruido de inmediato con el tema del Código Penal, que a lo largo ya de estos 2 años, una gran parte del país ha ido comprendiendo que esta ley es importante y que ya debemos sacarla. Yo estimo que para esta legislatura hay todo el ambiente y habrá el punto de coincidencia donde podamos dotar al país de un moderno Código Penal. Bueno, habría que ser muy mezquino para no reconocerle a Alfredo Pacheco el trabajo y sus frutos en lo que tiene que ver con la ley de extinción de dominio, que es algo fundamental. El país está empecinado en ponerle una ralentización, en disminuir este asunto de la corrupción y sobre todo de la impunidad, y es un arma. La ley en verdad es un arma más, pero queda otra prueba de fuego. Aplauso, ley de extinción de dominio, aplauso, muy bien. Sí, pero queda otra prueba de fuego, no solo para Alfredo Pacheco y la Cámara de Diputados, no, para el gobierno del PRM, porque ustedes son un partido también. Entonces, este Código Penal tiene la parte de las 3 causales. Hay un compromiso con un sector de clase media muy sonoramente mediático y poderoso, que todo parece indicar como que no se va a poder cumplir con esto de las 3 causales. Los dones de Alfredo Pacheco van a entrar en ejercicio para lograr esa difícil negociación. Mira, voy primero con la primera parte de tu pregunta. Sí. Ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio es una ley que, como ya nosotros aprendimos durante todo este proceso, porque es bueno que se sepa que desde que llegamos a la conducción del Congreso, el Congreso puso en el tapete el tema y que se conformó una comisión bicameral, lo que indica que, aunque la Cámara físicamente no tenía el proyecto, estaba al día de los pasos que se iban dando en cuanto a el progreso que se obtenía con la evolución del proceso de consolidación de esta ley para luego someterla al Pleno. Estuvimos durante todo el proceso participando, seminarios, talleres, cursos, preparación, consultas a sectores, etcétera, etcétera, que luego nos permitió que cuando el Senado evacuó su decisión, que fue prácticamente protestada por una buena parte de la sociedad, ya nosotros teníamos los puntos que la ciudadanía en sentido general objetaba. Y gracias a que tuvimos la posibilidad de, detrás del telón, ser asesorado por los más importantes abogados de este país que conocen del tema y por instituciones de alto prestigio en cuanto al manejo de este tipo de ley, entonces nosotros pudimos incorporar todas esas observaciones que se hacían sobre la ley y poder
dotar al país, como lo logramos, de un instrumento que no tuviera la objeción en lo general de la población y de todo el país que estaba pendiente de esta importante legislación. Alfredo Pacheco, señor vicepresidente de la Asamblea Nacional, los dones suyos, esa capacidad de negociar, de buscar consensos, de poner a sectores enfrentados dentro del mismo Congreso, ponerlos de acuerdo, eso tiene ahora una prueba de fuego. ¿Cómo se va a hacer? Porque ahí sí es verdad, ahí está la Santa Iglesia Católica terrible, con un poder terrible. ¿Cuál podría ser la estrategia? ¿Y qué tan optimista está Alfredo Pacheco de que va a ser posible ahora sí? Mira, el Código Penal ha estado a punto de aprobarse, pero lamentablemente las situaciones de creencias religiosas, el interés que tienen amplios sectores con justa y sobrada razón de que se incorporen algunos aspectos que son importantes a esta ley, ha impedido que la misma pueda fructificar. Nosotros auguramos el que podamos tener para el próximo periodo la posibilidad de que algunos sectores bajen y entiendan que hay aspectos que no podrán ser incorporados en este Código Penal y que lo más importante para el país es que podamos dotar a la nación dominicana de un instrumento penal que nos ayude a poder llevar todo este andamiaje legal que complementa el Código Penal, que permita que la impunidad y las cosas que penalmente sean sancionables no puedan serlo con un código ya viejo que data desde mucho antes de que el país fuera país. La propia independencia de Núñez de Cáceres, la independencia efímera, es el código vigente en la República Dominicana, y luego que se hizo la verdadera independencia en el país, de ahí hacia acá, ese es el código que hemos tenido, y por lo tanto hace falta que nosotros le demos al país ese instrumento penal para poder afrontar la criminalidad y todos estos factores. Y hace tanta falta que van a sacrificar lo de la salud de las mujeres y van a dejar las 3 causales para otra supuesta ley especial. No. ¿Por ahí andan los tiros? No, yo te diría que hay que buscar un advenimiento, para lograr ver de las 3 causales qué se incorpora, que de hecho ya en el Código Penal, en el que está discutiéndose y que fue aprobado incluso una vez por la Cámara y otra vez por el Senado, hay una causal que está comprometida, entonces serían 2 causales de las 3, que es cuando la madre corre peligro, ya este código despenaliza esa situación. Sin embargo, yo tengo que admitir, así lo he dicho en otros importantes espacios, que el Código Penal va a ser aprobado por un Congreso que la mayoría no precisamente comulgan con las restantes 2 causales. Y que por lo tanto, esa es una discusión que podemos continuar, siempre y cuando la generalidad quiera, porque si no, la otra alternativa es dejar lo que tenemos. Entonces siempre va a ser peor la legislación que tenemos, que no despenaliza ninguna de las causales, que esta que despenaliza una, y que podemos seguir discutiendo las restantes 2. Eso por ese lado. Y entonces pienso que podemos encontrar un punto de equilibrio, que podemos encontrar, porque yo no puedo decir se va a aprobar o no se va a aprobar, porque ahí hay 190 líderes a los que hay que de algún modo, a la mayoría de ellos, ponerlo de acuerdo, y a sus instituciones, las instituciones que lo ayudaron a llegar al Congreso, los partidos políticos, también más o menos ponerlo de acuerdo para poder lograr una mayoría que permita que se consolide un voto de ley orgánica que necesita el Código Penal. Y entonces pienso que cualquier sacrificio que en ese sentido podamos hacer, sin desmedro de entender lo que estamos hablando, lo he dicho, y cada vez que se ha votado, yo he votado a favor de las causales, y cuantas veces sea necesario trabajo para que las mismas sean incorporadas y reconocidas en el país. Pero mientras tanto yo pienso que también debemos aprobar
un código penal que permita que la justicia penal sea diferente en la República Dominicana. Fuera el presidente de la Cámara de Diputados, le voy a preguntar ahora al altísimo dirigente del gubernamental PRM. ¿No hay temor en el PRM que está en reelección ya? Porque la campaña ya comenzó, y en el 16 de agosto se va a acelerar. ¿No hay temor en ese PRM de incumplirle la promesa electoral a un sector que fue tan fundamental para su triunfo como esa Plaza de la Bandera, esa Marcha Verde? Claro que a nosotros nos preocupa, pero dice una máxima que tú solo puedes hacer lo que es posible, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, indudablemente que la mayoría, y no me refiero al PRM, primero el PRM en la Cámara de Diputados que tiene el control. No es mayoría. Sí, con la fuerza del pueblo. Es mayoría relativa. Pero además tiene los de la fuerza del pueblo. Relativa, no. Si se le suma la fuerza del pueblo, ahí... Es que no nos sumamos, somos antagónicos. Somos antagónicos. Bueno, entonces, a veces. Somos antagónicos, tenemos propósitos diferentes. Entonces, lo que nosotros sí somos una mayoría, yo lo pongo entre comillas, relativa, porque nosotros no podemos imponer solos reglas del juego en la Cámara de Diputados. Por eso es que nosotros siempre, cada proyecto, tratamos de conciliar, y los proyectos no los pasamos, sobre todo los que llevan votación especial, es imposible pasarlo sin el concurso de la fuerza. Ahora yo te voy a explicar una situación que pasa con relación al Código Penal. Ni el PLD, que antes fue mayoría que nosotros, ni la Fuerza del Pueblo, que también junto con el PLD eran mayoría en el Congreso, ni el PRM tienen la posibilidad de incidir sobre legisladores que, aunque son de sus bancadas, y me refiero también a las otras fuerzas, sus principios religiosos no lo dan a torcer. Eso es independientemente de quién baje línea, independientemente de situaciones. Por eso el tema de las causales no se ha podido concretar en la República Dominicana, y yo me he ofertado para que los sectores que patrocinamos, que estamos de acuerdo con las causales, armemos las estrategias para poder aprobarlas. Pero mientras tanto, yo pienso que el país, si la mayoría quiere, si la mayoría no quiere, bueno, pues entonces seguimos con el proyecto Durmiendo el Sueño de los Justos y pasamos la página y vamos conociendo de otros proyectos, como hemos tenido que hacer ahora en la Cámara de Diputados y en el Congreso, que hemos tenido que ir conociendo de otros proyectos importantes, para que se vea que la ley de extinción de dominio, ahora me refiero, no podía pasar como yo quería, o como tú querías, o como quería Antonio, o como querían los juristas, sino que teníamos que todos sentarnos en la mesa y hacer una conciliación como la que se logró, buscar un punto de coincidencia, de equilibrio y pasarla. Lo que pasa es que en esto hay que hacerle una crítica frontal a los partidos que dicen ser uno socialdemócrata, el otro progresista, porque en verdad son mancos, ni izquierda ni derecha, son mancos, sufren la enfermedad del centrismo. Yo hago lo que a mí me conviene, no hay una unificación de criterios, dicen los PLDistas, en torno de que, ¿cuál es la posición? ¿Qué es el PRM? ¿O qué es el PLD? ¿Qué es la Fuerza del Pueblo? ¿Cuáles son sus verdaderos principios? No, ellos van al ritmo de los hechos. Si me tengo que ir para este lado, me voy, y si no, me voy para el otro. Mientras tanto, uno ve que en campaña todos tienen un discurso, y si ganan, entonces eso se va adecuando. Entonces de repente tenemos una fuerza legislativa que se gobierna y a veces tira a matar. Pero ahí con ese tema de las causales, ahí no hay una línea política en ningún partido que valga. ¿Tú quieres que yo te diga algo? El PLD y el PRM, que somos los que más apostamos a la aprobación de las tres causales, ninguna de esas dos fuerzas tienen la posibilidad de hacer que todos sus legisladores voten por las tres causales. No hay forma. Y si la hubiese habido, hace rato que tuviéramos código. Ni tampoco se ha hecho la diligencia, pero tenemos que ir a una pausa y continuamos esta conversación con don Alfredo Pacheco. El país entero reconoce que el presidente Luis Abinader, si se equivoca, él sabe dar para atrás, sabe acotejar y sabe escuchar y sabe oír.